Hola, buenas tardes, chicos. Espero que estén muy bien. Bueno, pues bienvenidos a esta charla titulada Ansiedad, la cual va a estar dirigida por Brenda Martínez e Ileana Picasso. Ellas son tutoras externas que son alumnas que ya culminaron la licenciatura en psicología, están ahorita realizando la actividad de sus prácticas, en este caso su servicio social, y nos apoyan en el colegio siendo tutoras externas, tutoras pares, y es por ello que están realizando esta actividad. Espero que sea de utilidad, que sea para beneficio de ustedes y para que sigamos conociendo este tema, ¿no? Que es muy importante. Bueno, chicos, sin más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida y a ustedes, Brenda, a Eliana y sobre todo al maestro Alejandro, que está con nosotros acompañándonos, coordinando estas actividades también. Les agradezco el apoyo y obviamente el que nos estén apoyando en estas actividades. Gracias, chicos, y pues bienvenidos. Adelante. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, pues como ya lo mencionó la profesora, vamos a hablarles en esta conferencia de ansiedad. Justamente creemos que es una temática muy importante a tratar precisamente en estos momentos en los que nos encontramos. Creo que se ha vuelto una prioridad hablar de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces mi compañera Brenda y yo vamos a estar a cargo de esta temática y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta conferencia? Muy bien, pues uno de los puntos que revisaremos es primero qué es la ansiedad, posterior a esto cómo identificar si tenemos ansiedad. Vamos a hablar también de la ansiedad en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, y vamos a ver a la ansiedad como lo es, simplemente la reacción, como lo veremos más adelante, o como trastorno de ansiedad, que pues también puede llegar a ser. Y hablaremos también, por último, de cómo manejar esta ansiedad. Antes de empezar con esta explicación de lo que es la ansiedad, nos gustaría primero escuchar de ustedes qué es lo que creen o qué es lo que ustedes entienden por ansiedad, si en algún momento se han sentido ansiosos, si han estado bajo una situación pues de esta índole, ¿no? Para esto pues voy a pedir el apoyo de ustedes y voy a nombrar a alguno para que nos pueda decir un poquito más o menos cómo ve esto de la ansiedad, ¿vale? Ivette Jiménez, ¿me podrías apoyar, por favor? ¿Qué entiendes tú por ansiedad o cómo ves tú la palabra ansiedad? ¿Qué es lo que piensas de esto? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que la ansiedad es en el momento en el que nuestra cabeza se pone en blanco y no sabemos controlar tanto nuestras emociones, y el momento no sabemos, nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. Ok, muchas gracias, Ivette. Por ahí, Paula González, ¿para ti qué podrías decir que es la ansiedad o qué piensas tú por ansiedad? Pues creo que puede ser una combinación de muchas emociones, pero también creo que para identificarla nos tenemos que fijar mucho en las sensaciones corporales, porque van como muy involucradas. Creo que algunos podemos presentar escalofríos, aceleración en el pecho, entonces eso para mí es la ansiedad. Muy bien, muchas gracias. Por ahí con Paula y con Ivette empezamos a escuchar un poquito algunas palabras, ¿no? Como estas sensaciones físicas, estas cuestiones emocionales, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Alguien más que nos quiera decir para ustedes qué es la ansiedad, cómo la ven? Rebeca Ramos, si nos puedes apoyar por ahí, porfis. Sí, claro. Pues para mí la ansiedad es como el sentimiento de, bueno, no, como que se juntan varios sentimientos, pero creo que el que más está presente es como desesperación o el sentimiento de que no te puedes calmar y pues eso también, como comentaron mis compañeras, pues viene con taquicardia o temblor en las manos, incluso no se puede hasta desencadenar una crisis de migraña. Entonces, bueno, para mí eso podría ser la ansiedad. Muy bien, muchas gracias. Por aquí,
Rosa nos dice que es el no poder controlar nuestras emociones. Pues aquí ya nos dieron como varios puntos, varias perspectivas de lo que ven ustedes como ansiedad, que vamos a retomar justamente más adelante en el transcurso de esta conferencia. Y voy a dejarlos con mi compañera para que les explique un poquito qué es la ansiedad, ¿vale? Gracias, Ileana. Bueno, creo que ya muchos tocaron temas importantes. En este caso, la ansiedad es un sistema complejo de respuestas, no solamente una respuesta, ¿ok? Va a ir acompañada de respuestas fisiológicas, conductuales, afectivas y cognitivas. Ustedes describieron hace ratito que era sentir mucha desesperación. Bueno, eso entraría en las respuestas cognitivas. Sumándole algunas manifestaciones, como dijeron, temblor, dolor de cabeza, eso serían fisiológicas. Entonces, es un sistema complejo de varias respuestas, tanto corporales como cognitivas, que van a afectar, no en todos los casos, claro, pero digamos que van a suscitarse en situaciones o sucesos específicos. Bueno, este sistema este sistema de respuestas o estas respuestas suelen desencadenarse al momento de estar ante acontecimientos que son imprevisibles, amenazantes o incontrolables. No sé, por ejemplo, en un examen, cuando no sabes qué va a venir en el examen, si estudiaste demasiado, si no estudiaste demasiado, tal vez un mensaje no sé, a tu crush, si te va a contestar o no te va a contestar, un regaño de tu mamá o no. En este caso es algo que se enfoca al futuro. Es esta incertidumbre y normalmente se desencadenan este tipo de respuestas. Normalmente al estar en estado, digamos, o presentar algunos síntomas de ansiedad, suele estar la persona pensando en una cosa y otra, o sea, creando escenarios. Entonces, más adelante vamos a explicar cómo funcionan estos escenarios, pero a grandes rasgos son varias respuestas que van a, digamos, desencadenarse por motivo de distintas situaciones. En la mayoría de los casos, la sintomatología o las manifestaciones de ansiedad se van a desarrollar en contextos en donde haya muchas presiones y mucha demanda. En este caso, en México, el 19.3% de la población adulta ha presentado síntomas severos de ansiedad, mientras que solamente el 31.3% presenta síntomas de grado leve. Estas cifras fueron obtenidas de la fuente de INEGI del 2021. No sé, por ejemplo, al hablar de contextos en donde exista mucha presión o en situaciones, podemos hablar de la pandemia en sí. La pandemia trajo consigo muchísimas situaciones que fueron desencadenando algunos síntomas en la mayoría de la población de ansiedad. A continuación, mi compañera les va a explicar un poquito más sobre estos casos de ansiedad de la pandemia. Bueno, primero que nada tenemos que ser conscientes de que esta pandemia ha traído consigo muchísimas situaciones. No saliéndonos tanto de las cifras, cabe mencionar y recalcar de manera muy, muy puntual que no existen cifras bajo las que nos podamos regir sobre las situaciones de ansiedad o las cuestiones de cómo ha crecido esta situación de ansiedad o de depresión, tomando como otro punto. Los problemas de salud mental se han agravado totalmente en esta pandemia, ¿no? Por el aislamiento social, por las nuevas formas que estamos teniendo de interacción, no podemos salir, de pronto hemos tenido que tener nuevas formas de llevarnos con nuestra familia, ¿no? No estábamos acostumbrados, normalmente no pasábamos todo el día con nuestros papás, por ejemplo, no pasábamos todo el día con nuestros hermanos. Entonces esto ha desencadenado muchísimas cuestiones y muchísimos factores
de los que todavía no se tiene conciencia plena, ¿no? De los que todavía no podemos tener estas estadísticas o estos números reales de cuánto es que ha afectado en estos tiempos y con toda esta situación pandémica a nuestra población, ¿no? Creo que a todos, pero más que nada a los niños y pues en este caso a los adolescentes. ¿Por qué? Porque están justamente en este periodo en el que el desarrollo social, la situación de los ámbitos sociales son sumamente importantes en su desarrollo. Entonces, al no tener esta posibilidad de hacer amigos, por ejemplo, en la preparatoria como normalmente los hubieran hecho, para los que están, por ejemplo, en segundo semestre, perdón, porque estamos en par, en segundo semestre, han tenido pocas oportunidades de conocer a sus compañeros, ¿no? La situación en la que están tomando clases es completamente diferente a como lo era antes de la pandemia. No sé si algunos tengan de pronto esta ansiedad social de no poder relacionarse, de sentirse desesperados si están en algún lado, este miedo de poder contagiarse, a lo mejor no a ustedes, pero sí a las personas que están en su casa que pudieran ser vulnerables, ¿no? La economía, evidentemente, pues ha ido en declive, hay muchas situaciones de las que hemos sido víctimas o de las que somos parte, ¿no? De esta pandemia. Y bueno, además, pues todos los fallecimientos y las pérdidas que se han vivido, ¿no? Independientemente de si han sido por este factor de la pandemia o si ha sido por alguna otra causa, pero en este periodo, ¿no? Creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y que es muy importante. Por favor. Bueno, aquí hay que aprender a diferenciar dos cosas. Primero, la ansiedad no siempre es mala. Es decir, no es que si yo tengo ansiedad o si yo me siento ansioso, pues ya tengo un problema y entonces ya no voy a poder hacer otras cosas o ya voy a padecer esto todo el tiempo como si la ansiedad por sí misma fuera un padecimiento. No. ¿La ansiedad qué es? La ansiedad es simple y sencillamente una respuesta. ¿Ok? Hace rato mi compañera Brenda les mencionaba esto del examen, ¿no? O de hablarle a su crush, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede pasar con un examen? Vamos a suponer que a nosotros nos va mal en la materia de matemáticas, ¿no? Y que hemos estudiado y que a lo mejor ya llevamos asesorías y estamos en este proceso de estar aprendiendo, de estar reforzando nuestros conocimientos en esta materia que en particular nos va mal o nos cuesta un poco más de trabajo. Y entonces estudiamos muchísimo y llega el día del examen, ¿no? Entonces llega el día del examen y a pesar de que estudiamos muchísimo, en ese momento cuando estamos sentados ahí en nuestra banca para poder hacer el examen y el profesor nos entrega la hoja y tenemos nuestro lápiz en la mano, se nos pone todo en blanco. Empezamos a hiperventilar, nos ponemos súper nerviosos, muy preocupados, angustiados porque no recordamos lo que está pasando a pesar de que lo estudiamos, podemos empezar a sudar, por ejemplo. Todo esto son respuestas. ¿A qué? A esta situación del examen que nos está teniendo en este periodo de ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, estamos viendo una película de terror, ¿no? Vemos la película de terror y lo que puede pasar es que en ese momento estoy en el cine y los sonidos, la película, la historia, todo me da miedo, me genera esta emoción de miedo. Posterior a eso yo me puedo sentir ansioso y a lo mejor voy saliendo de la película en la noche en el estacionamiento y ya me da ahí como un poco de ansiedad, ¿no? Decir, ay, me pueden espantar aquí o a lo mejor me encuentro algo. Qué sé yo, puedo llegar a mi casa y de pronto no poder dormir porque estoy pensando en la película. Eso es una respuesta normal, ¿vale? El miedo es una emoción que también nos sirve de alerta. Es decir, cuando nosotros estamos en una situación que pudiera ser de riesgo, ese miedo nos sirve para ponernos a salvo. La ansiedad funciona más o menos parecido. También es una respuesta que se da ante diversas situaciones y que pueden en determinado momento también estarnos alertando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la ansiedad trasciende, es decir, yo ya pasé lo de la película, ya la vi hace una semana, de pronto me sentí ansioso, pero de pronto se me olvidaba, bueno, entonces es una ansiedad normal, es un miedo normal. Si de pronto yo de plano ya no puedo dormir con la luz apagada, por ejemplo, ya tengo esta situación de insomnio o de angustia todo el tiempo, bueno, entonces eso ya está trascendiendo. Y esta ansiedad ya no sería solamente una respuesta, sino ya sería una condición que me está evitando poder llevar mi vida cotidiana de manera normal, ¿no? Por favor. Bueno, ¿cómo funciona la ansiedad? Entonces, vamos a hablar aquí un poquito de qué es lo que sucede. Supongamos que
A mí, Leana, me dan miedo los espacios cerrados, ¿no? Me siento como un poco, me genera un poco de estrés los espacios cerrados, porque en determinado momento tuve un conflicto en un ascensor porque me quedé varada ahí, ¿no? Entonces ahora, cuando yo entro a un ascensor, ¿qué es lo que puede pasar conmigo, aunque no esté en una situación de peligro, que yo la puedo interpretar como una situación de peligro, ¿vale? Entonces, ¿qué me va a generar eso? Ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi ansiedad? Voy a empezar a tener parte de esta ansiedad, voy a empezar a tener pensamientos negativos como, ¿qué pasa si otra vez se estropea el ascensor? ¿Qué pasa si no puedo salir? Me empieza a faltar el aire. Esto va a entrar ya en las sensaciones físicas, ¿no? Entonces, mis pensamientos negativos me llevan a estas sensaciones físicas que mencionaban, por ejemplo, ustedes hace rato, ¿no? Que podías sentir que te faltaba el aire, que no podías respirar, podías tener taquicardia o podías temblar. Entonces, a mí me pueden pasar todas estas situaciones físicas. ¿Y cuál va a ser el desencadenante? Pues bueno, que tomé el ascensor, que tenía yo ya una situación previa con un ascensor y que entonces mi cuerpo está interpretando esto como un peligro y es lo que está desencadenando esta sensación de ansiedad, ¿vale? Y estas respuestas. Adelante, por favor. Por aquí, antes de pasar con las manifestaciones, me gustaría preguntarles a ustedes si en algún momento han tenido, como este ejemplo que yo les di, por ejemplo, del elevador, o este ejemplo que les dio mi compañera del examen, o de hablarle, por ejemplo, a la persona que te gusta, ¿alguna vez han tenido esta experiencia de sentirse con este proceso ansioso, así, de tener ansiedad o sentirse de esta manera? Pueden levantar su manita para participar o, en dado caso, abrir su micrófono. ¿Sí, Rebeca? Sí, sí lo he experimentado. Me ha pasado cuando tengo que participar. Pues normalmente tengo que pensar varias veces lo que tengo que decir, porque si no me pongo nerviosa. Pero al terminar, por ejemplo, era matemáticas, me acuerdo, y como no soy muy buena, pues me puse nerviosa por equivocarme. Entonces, al terminar de participar, pues apagué el micrófono y pues empecé a sentir, ¿no? Que me faltaba la respiración, la taquicardia, pues el temblor en la mano, ¿no? Duró unos minutos, pero ya después logré tranquilizarme. Y me pasa normalmente cuando quiero participar o voy a hablar en frente de algunas personas. Entonces, pues sí, sí lo he experimentado. Muchas gracias, Rebeca. Por aquí nos podemos dar cuenta, ¿no? Con lo que nos dice cómo pasa por este periodo de qué es lo que desencadena esto, pues bueno, el que ella tenga que participar, ¿no? Se ve en esta necesidad de participar. Por aquí Beth también nos menciona que cuando no logra entender los temas que estudia, ¿no? Por ahí Beth, qué es lo que sucede cuando no puedes entender un tema que estudias? ¿Qué es lo que pasa contigo, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a pasar? No sé qué es lo que piensas, qué es lo que sientes. Ok, entonces habla de esta emoción como de frustración y de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, pues podemos ver cómo estas son situaciones que pasan en la vida cotidiana, ¿no? Y no sé, por ejemplo, no sé ahorita con lo que nos menciona Rebeca, si sea diferente si participas en una clase cuando estás de manera presencial o cuando participas en una clase cuando estás en línea, por ejemplo, ¿no? Que tienes que abrir tu micrófono o que te cuesta más trabajo, no sé, hablar cuando están todos viéndote. Creo que son situaciones que a todos como estudiantes en determinado momento nos vemos pues muy involucrados, ¿no? Por aquí Daira nos comenta que a ella le pasa cuando tiene mucha tarea y no entiende alguna. Entonces se frustra porque siente que se atrasa. Ok, muy bien. Muchas gracias, Daira. Por aquí justamente lo que vamos a ver ahora es esta parte de lo que podemos hacer. Primero, ¿qué desencadena? ¿Cuáles son las manifestaciones que desencadenan estas situaciones de ansiedad? Y posterior, ¿cómo es que podemos manejarlas? ¿Vale? Muchas gracias, chicos. Ok. Bueno, para empezar quiero aclarar que los estoy viendo a ustedes, solamente que mi cámara está abajo. Eso, por ejemplo, me causa ansiedad. Ok. Como ya hemos
visto, vamos a ver, y ya mencionaron de hecho algunas manifestaciones que se presentan, digamos, al momento de tener este sistema, esta ansiedad, estas manifestaciones que son como, no son todas, pero son unas de las más comunes e importantes, ¿ok? De las manifestaciones fisiológicas, es decir, corporales, está el ritmo cardíaco acelerado. Por ejemplo, justamente cuando no te contesta, justamente regresando al ejemplo del crush, no te contesta tu crush, entonces empiezas a sentir el corazón acelerado que se te va a salir, o no sé, alguna situación en donde ya tengas como esta sensación de que el corazón te late al 1000 por hora, pues es justamente esta manifestación. El aumento en la tensión muscular es cuando nos empezamos a tensar tanto. Y normalmente, no sé, igual puede ser, incluso te puede dar como un calambre, por ejemplo, en esta situación. La sudoración. A mí me pasaba mucho cuando iba a hacer un examen, por ejemplo. Es una manifestación muy común digamos, en esta etapa, por ejemplo, de exámenes, de no entender justo los temas que estás estudiando, normalmente suele suceder. Sensación de ahogo, es como este nudito que sentimos en la garganta, que es como sentimos que tenemos algo, que no podemos respirar bien, es esto. Temblores, cuando estamos muy nerviosos y normalmente es como, ve mi mano, normalmente suele pasar. Fatiga, pero sin tener algún esfuerzo de más, o sea, sin haber hecho ejercicio, sin haber, no sé, o incluso días antes no haber hecho, digamos, gran esfuerzo, sentir fatiga, cansancio, también suele suceder. El aumento o disminución de apetito. Normalmente cuando alguien se siente ansioso, va y come, no sé, mucho azúcar, por ejemplo, o se le antoja, no sé, algo dulce, algo salado, normalmente. O de plano no tienes nada de hambre, es como, a pesar de que no has comido, tienes esa sensación como de estar lleno, o sea, de no tener hambre. Bueno, antes de pasar a las siguientes manifestaciones, no sé si alguien quiera decirme algunas otras que se le vengan a la mente, que hayan experimentado o que hayan, no sé, que alguien les haya contado algo así. Es que no veo. No sé si quieran levantar su manita o escribirlo en el chat. Compañera Ileana, ¿me puedes apoyar con eso, por favor? Sí, pues por aquí aún no tenemos nada en el chat y por el momento, ok, Ivette nos menciona mareos. Ok, mareos también. Sí. Recordemos que los que pusimos aquí son solo algunos o algunas de las manifestaciones fisiológicas que ustedes pueden tener, ¿no? Pueden ser varias. Por ahí alguien comentaba hace rato migraña, ¿no? Aquí ganas de llorar, también nos comentan, sentir la necesidad de buscar un distractor. Ok, esto no entraría como tal en manifestaciones fisiológicas, pero también puede ser una necesidad en el momento de sentirse ansioso, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Justamente los últimos ejemplos que dieron entrarían en las manifestaciones cognitivas, que es pensamientos catastróficos e irracionales, es decir, crear escenarios en tu mente catastróficos, como voy a salir, por ejemplo, a la tienda y tal vez, no sé, se me va a romper el pantalón, se me va a romper la mochila, tal vez si voy, presento el examen, voy a reprobar, aún así hayas estudiado. Ese tipo de pensamientos se acompaña. El deterioro de la memoria es una manifestación que se ve muy presente ya que no te logras concentrar. Esto pues es de nuevo muy evidente cuando estás ansioso y no logras recordar. Por ejemplo,
¿a qué ibas a la tienda? ¿De qué estabas hablando cuando estás en una conversación? Y es como, ¿de qué estaba hablando? Normalmente es que no te estás concentrando y por lo mismo hay un deterioro en la memoria porque no estás reteniendo bien la información. También, también está la dificultad de concentración, que ya mencioné. Los bloqueos, que normalmente se dan ante, no sé, mucha presión, por ejemplo, un examen. El examen es muy bueno como ejemplo. Tal vez alguna situación que te cause demasiada ansiedad, tienes un bloqueo y entonces digamos que se te borra toda la información que pasó antes. Aún así no es un examen, por ejemplo, puede ser una conversación simplemente. Y ideación temerosa repetida. Ya mencionó mi compañera, digamos, la diferencia entre el miedo y la respuesta de ansiedad, pero estas ideas temerosas repetidas es como este miedo constante, pero sin situación alguna. Por ejemplo, en el miedo, ves la película, estás en el cine, ves la película, entonces digamos que el estímulo, en este caso la situación de estar saliendo del cine en una situación donde todo está oscuro, o en tu casa, cuando todos apagan las luces y ni te quieres dormir ni te quieres bajar de tu cama, ¿no? Digamos que está vigente la situación. Pero ¿qué pasa cuando esta situación la película ya tiene un mes, por ejemplo, y sigues sintiendo esta sensación de tener miedo, de no quererte, digamos, levantar, miedo a la oscuridad, por ejemplo, esta sensación como este huequito en el estómago, es cuando normalmente se considera que ya hay como un síntoma o una respuesta ansiosa, ya que no existe tal situación, pero aún así está presente la respuesta. Pasando a las manifestaciones conductuales, esto quiere decir lo que hacemos, está el aislamiento social. Normalmente no se veía tanto como ahora, pero a partir de la pandemia, digamos que nos tuvimos que encerrar todos, ¿no? Y aislarnos, casi a la fuerza. Entonces, digamos, este aislamiento se vio como muy, pues, normalizado, pero una respuesta sería que a pesar de que, por ejemplo, ahorita ya podemos salir con debidas precauciones, ¿no? Cubrebocas, careta, sin embargo, aún así, pues está presente vía redes sociales, ¿no? O tal vez un mensajito o llamadas. Entonces, digamos, este aislamiento social también se ve presente en dejarte de mensajear, no sé, con tus amigos, de dejar de ir a clases, de no querer ir a comer, bueno, no sé, incluso a la sala, a la cocina con tu familia. Eso podría ser una manifestación de la ansiedad. El insomnio también se ve muy presente como respuesta, ya que al tener, digamos, tantas preocupaciones en este caso, o una sensación, digamos, de preocupación constante, pues es cuando no podemos dormir, ¿no? Entonces, cuando es constante, ya se considera que tenemos insomnio. Y problemas alimenticios, como ya habíamos mencionado, que es el comer demasiado o comer muy poquito. Aquí hay que aclarar algo. No siempre la ansiedad va a ser un trastorno, ¿ok? Entonces, la ansiedad se va a volver un trastorno cuando existe un pensamiento recurrente, como ya expliqué en el tema de la película. Ya no está la situación, la persona, el estímulo, lo que haya sucedido que te causó miedo o preocupación en este instante, pero esa preocupación o miedo se incrementa o va estando muy presente día a día, ¿no? Entonces, ese es un punto importante a considerar para saber cuando ya es un trastorno de ansiedad. Como punto 2, igual importante, es el deterioro del funcionamiento. Normalmente cuando tenemos algunas manifestaciones o indicadores que ya mencioné, ya sea fisiológico, cognitivo, o conductual, pues hay un deterioro en tu día a día. Es decir,
Al estar todo el tiempo, digamos, cansado, normalmente no nos levantamos de la cama, tal vez hacemos menos tareas o menos actividades de lo que hacemos en el día a día. Existe un deterioro cognitivo, es decir, por ejemplo, al no estar concentrados, pues no tenemos claro qué vamos a hacer en nuestro día. Existe en su caso, por ejemplo, una falta de concentración en clases y por eso nos cuesta tanto trabajo hacer la tarea, concentrarnos, digamos, estar en la misma línea en el que está, digamos, el profesor o tus compañeros en clase. Al estar, digamos, al comer, por ejemplo, demasiado, te sientes pues mal, tu cuerpo empieza a tener como situaciones en donde te sientes tal vez cansado o estás débil por no haber comido. Entonces, a eso se refiere con que hay un deterioro en el funcionamiento. Y no siempre va a ser un problema incapacitante, es decir, no porque tengas ansiedad no vas a hacer tu rutina diaria, sí lo vas a hacer, pero tal vez al momento de volverse un trastorno va a haber un cambio notorio. Y como punto 3 está la persistencia e intensidad, es decir, este malestar que sientes va a ser muy presente día con día con día y va a ir incrementando, no en todos los casos, pero sí va a ir incrementando. Tal vez al inicio sentías esta preocupación, esta incertidumbre, no sé, tal vez en las tardes, ¿no? Y ahora después, al pasar los días, estos pensamientos que vas a sentir debido a, no sé, algunas situaciones, algunos escenarios que te vas a plantear, van a ir incrementando. Entonces, pues va a ser mucho más notorio este malestar. Cuando se vuelve un trastorno de ansiedad, aquí pusimos algunos ejemplitos, que es la ansiedad generalizada, que es como tenerle respuestas, digamos, de ansiedad ante muchos o diversos eventos o situaciones. La ansiedad social es cuando existe una interacción con otros, es decir, acercarte ante, no sé, ante un grupo de personas y presentarte. Por ejemplo, si estuviste mucho tiempo en tu casa tomando clases en línea y de repente existe estos 3 puntos, por ejemplo, y ya se considera un trastorno, podría ser que te dé muchas manifestaciones al mismo tiempo al tratar de presentarte con un compañero, por ejemplo, del trabajo o de clases. La agorafobia es muy parecida y se llega a confundir un poquito con la ansiedad social, pero esta no precisamente necesitas estar en interacción con otros, sino simplemente estar en un entorno en donde haya mucha gente. Por ejemplo, el transporte, el metro en hora pico, que estás como pegado con otros, no sé, el camioncito que te lleva a tu casa o a la escuela o al trabajo, por ejemplo. Aquí no necesitas precisamente tener una interacción, saludarlos, hablar con ellos, simplemente estar en el mismo entorno. Existe muy hace más como pandemia este tipo de trastorno. Y ataques de pánico, que es como esta manifestación muy intensa, no solamente en una situación, sino en diversas situaciones, en donde se presentan diversas manifestaciones. Pero es importante saber diferenciar cuando tienes síntomas de ansiedad y cuando ya se considera un trastorno y solamente lo puede diagnosticar una persona especialista en el ámbito de la salud. En este caso, pues, podría ser un psicólogo, por ejemplo, porque es un error caer en solamente decir es que tengo trastorno de ansiedad, como muchas personas lo llegan a hacer. Simplemente tienes síntomas de ansiedad, pero no como tal el trastorno. No sé si tengan alguna duda respecto a estos puntos. Si no, para pasar al siguiente. Creo que por ahora no. Vale. Bueno, y ahora
nos gustaría escuchar un poquito, o no sé si alguien quisiera hablar sobre cómo creen que se lidia con la ansiedad. ¿Qué se podría hacer en este caso? ¿O qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando tienen estas situaciones en las que se ven inmersos en una situación ansiosa o en las que se sienten de esta manera? ¿Qué es lo que de pronto, a qué recurren de pronto? Hacer respiraciones, bueno, es lo que funciona, ¿no? Hacer Ok, respiraciones. Muchas gracias, Paulina. ¿Alguien más? Ok, escuchar música o ponerse a hacer ejercicio. ¿Alguna otra que se les ocurra? Ok, escribir qué estamos sintiendo. Tomar un descanso y poner mi mente en orden. Ok, pues creo que son ya algunas opciones, por ejemplo, para hacerlo, y justo queremos hablarles como un poquito de esto. Por favor. Ok. Primeramente, pues como ya como lo mencionó Brenda anteriormente, pues puede haber manifestaciones incluso con situaciones alimenticias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a servir o qué es lo que nos va a apoyar cuando nosotros estamos pasando por uno de este tipo de procesos? Primero que nada, y muy importante, actividad física y alimentación balanceada. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ejercicio, libero presiones, libero tensiones, libero estrés. ¿Qué es la ansiedad? Un cúmulo de estrés, ¿no? Un cúmulo de estas presiones. Es decir, la actividad física me va a ayudar o apoyar a regularme en este sentido, a poder mantener mi cuerpo enfocado, por decirlo de alguna manera, ¿no? De pronto cuando estamos haciendo ejercicio no solamente es la parte física la que estamos utilizando, también de pronto es la mente, ¿no? Dependiendo del ejercicio que hagan, pero realmente también tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Ya estés corriendo, de pronto concentrado en tu respiración para que no te falte el aire, ya sea andando en bicicleta, jugando algún tipo de deporte. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Si nosotros de pronto nos sentimos ansiosos y de pronto tenemos días, por ejemplo, ya sintiéndonos de esta manera, o en este periodo, ¿no? De pandemia, de pronto mucho se volvió de moda, por decirlo de alguna forma, yo lo veía en todos lados, ¿no? Todo el mundo quería ser fit. Y eso estuvo de lujo, ¿no? Estaba de lujo porque al final era algo que aunque no nos dábamos cuenta, nos podía ayudar con nuestra rutina diaria. De pronto al estar encerrado todos los días, de pronto el no ir a la escuela, de pronto el no tener para poder hacer otras actividades, el poder hacer ejercicio en casa, poder mantener de pronto una alimentación balanceada, era algo que a muchos les sirvió muchísimo para poder sobrellevar un poquito de esto. Otra de las cuestiones muy importantes es contar con redes de apoyo, chicos. Es decir, las redes de apoyo pueden ser desde tu familia, tus amigos, tus compañeros. ¿Por qué las redes de apoyo son importantes? Primeramente porque de pronto los demás se pueden dar cuenta de cosas que nosotros no estamos notando. Es decir, hace un rato les mencionamos esta parte de, bueno, pues nuestra rutina cambia completamente cuando esto se vuelve un trastorno. Cuando ya dejas de hacer tus actividades cotidianas, cuando ya te impide esta sensación hacer tus actividades o realizar tus actividades cotidianas, y de pronto nosotros no nos podemos dar cuenta, el tener redes de apoyo nos va a servir muchísimo para que de pronto nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro mejor amigo nos diga, oye, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? Yo he visto a lo mejor que has cambiado, he visto que estás diferente, a lo mejor no te veo tan bien como todos los días o no te veo al 100, y de pronto poner esa semillita. O si nosotros nos estamos dando cuenta de que necesitamos ayuda, de que ya está siendo una situación que no podemos controlar, una situación en la que permanecemos constantemente, el tener a nuestra familia cerca o el tener a nuestros amigos cerca y poder de pronto platicar con ellos, nos va a ayudar muchísimo a poder lidiar con estas situaciones. De pronto, por ejemplo, ahí escribió alguien, escribir lo que siento. No, muchas veces lo que pasa con la ansiedad es que estos pensamientos catastróficos que tenemos es uno tras otro, ¿no? Y tenemos esta cuestión de, por ejemplo, con el examen, ¿no? No, pues es que voy a reprobar, aunque ya haya estudiado, ¿no? O aunque ya pasé el examen, si tengo esta situación con una materia o con la escuela en particular, no, es que de todas formas seguro voy a reprobar, no, es que seguro le caigo mal al profesor, no, es que no voy a entenderle, no, es que el tema que viene es súper difícil. Entonces empiezas a tener todas estas cuestiones que te bombardean al final de cuentas
y que te hacen llegar a esta situación de sentirte completamente desesperado, ¿no? Entonces, ¿qué puede servir ahí con esta misma situación de escribir? Pues de pronto platicar con alguien y poder poner en perspectiva, poder poner en palabras o acomodar lo que estás pensando también puede ayudar un poco como a relajar esos niveles de ansiedad o a empezar un poquito a estructurar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Entonces es muy importante contar con estas redes de apoyo. Si en determinado momento ustedes llegaran a darse cuenta de que esto ya es algo que les está haciendo complicado, que es algo que está mermando su situación de vida, que no los está dejando desempeñarse adecuadamente o como les gustaría, como antes lo hacían, pues entonces sería importante que, como mencionaba Brenda, pudieran acudir con un profesional de la salud que pudiera darles un apoyo, o en determinado momento, si no quieren hacerlo o no cuentan con las posibilidades, sí tener una red de apoyo es muy importante para que podamos pedir ayuda o para que podamos decir necesito de esto, ¿no? También, pues bueno, hay muchas organizaciones especializadas a las que podemos recurrir y cuando terminemos de darles toda esta explicación, les vamos a dejar algunos números y vamos a esperar a que los puedan anotar. Otra de las cuestiones que puede ayudar muchísimo son las técnicas de relajación. Hace ratito mencionaban respiración, ¿no? Paulina decía respiración. Pues justamente, hay que saber primero qué tipo de respiraciones hacer. No todas funcionan cuando estamos teniendo, por ejemplo, una situación de ansiedad. Es decir, la respiración que normalmente hacemos todos, que la vamos a ver en un momento, que es la respiración costal, pues no nos serviría mucho si tenemos una manifestación fisiológica en la que nos sentimos ahogados, ¿no? Y no podemos respirar. Entonces empezamos a hiperventilar o empiezo a tener taquicardia. Si yo sigo respirando de la forma en la que comúnmente respiro, no me va a servir absolutamente de nada, ¿no? Ahorita les vamos a enseñar o les vamos a ejemplificar un poquito de cómo tiene que ser esto. Otra de las técnicas de relajación puede ser desde meditar, por ejemplo, decían ahí, escuchar música que pueda relajarme. Y otra cuestión sería, por ejemplo, aparte de la respiración, podría ser esta parte de hacer yoga o algunas de estas cuestiones, ¿no?, que podemos realizar. Algo que nos va a ayudar muchísimo, primero, es tener rutinas constantes o organización. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad normalmente se presenta cuando nosotros no tenemos el control de las cosas. Cuando perdemos el control de las cosas o estamos con esta idea a futuro de qué es lo que puede pasar y con esta incertidumbre de no saber qué es, de pronto lo que nos funciona para calmar un poco esta situación ansiosa es empezar a generar rutinas. Es decir, yo sé lo que tengo ya que hacer y como sé lo que tengo que hacer, no estoy con esta expectativa de qué va a pasar. Eso nos puede servir muchísimo si ya estamos en una situación en la que no, nos cuesta mucho esta parte de qué es lo que va a suceder o esta incertidumbre de no sé hacia dónde voy. El de pronto establecer una rutina, el de pronto establecer una organización de nuestro tiempo nos va a funcionar muchísimo. Y obviamente el descanso, ¿no? Por ahí el sueño, en determinado momento cuando ya estás en una situación de insomnio, pues bueno, todas estas cuestiones te van a ayudar desde empezar a hacer ejercicio, tener hábitos diferentes de sueño, tener hábitos diferentes alimenticios, es algo que te va a facilitar muchísimo poder manejar o controlar estas situaciones. Adelante, por favor. Y bueno, como lo mencionábamos hace un ratito, pues la respiración viene siendo un proceso esencial en la regulación de la actividad metabólica del organismo, ¿no? Entonces, el hábito correcto de respiración nos permitiría oxigenar el organismo de manera óptima, purificando la sangre y desintoxicándola. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando respiramos o cómo respiramos comúnmente? La respiración que comúnmente utilizamos es la respiración costal. ¿Qué es este tipo de respiración? El simple y sencillamente inflar mi caja torácica, como respiro cotidianamente, para poder llevar aire a los pulmones. Hay otro tipo de respiración que es la respiración diafragmática o respiración abdominal, ¿no? En este tipo de respiración nos va a servir para la ansiedad. ¿Por qué? Vamos a hacer esto y quiero que lo hagan ustedes conmigo en estos momentos. ¿Qué es la primera? Que es la ansiedad. La ansiedad se caracteriza por tener todos estos pensamientos disruptivos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ahí alguien decía hace un rato, enfocarme, ¿no? Enfocarme en otras cosas o distraerme de algo. Justamente es lo que vamos a hacer, distraernos de algo y después de distraernos de eso que estamos pasando en esos momentos, va a ser enfocarnos en otra cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Concentrándonos en nuestra respiración.
Es decir, en el lugar en el que estemos, esto lo pueden hacer incluso si están en un examen y están dándose cuenta de que están teniendo estas circunstancias. A lo mejor no me voy a poder poner a escuchar música, por ejemplo, ¿no? Como mencionaron hace rato. A lo mejor no me voy a poder poner a escribir qué siento en ese momento, ni voy a poder salir a caminar, por ejemplo. Pero ¿qué sí puedo hacer? Empezar a enfocarme en mi respiración. La respiración diafragmática funcionaría de esta manera. Lo voy a decir muy sencillo. Es como si tu panza fuera un globo y tu objetivo fuera inflar ese globo, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando tú vas a hacer respiración diafragmática es pegamos nuestra lengua al paladar, respiramos por la nariz profundamente, despacio, y vamos a empezar a concentrarnos en cómo va entrando el aire a nuestro cuerpo. Y lo que podemos hacer mientras lo hacemos es contar hasta 5, hasta 6, lo que podamos contar que no nos impida seguir jalando aire. De pronto les puede costar un poquito de trabajo porque no estamos acostumbrados a respirar de esta manera, pero esto va a ayudar primero a que nos enfoquemos en nuestra respiración, a que la respiración que estamos haciendo sea correcta y nos permita oxigenar nuestro cuerpo, oxigenar nuestra sangre, oxigenar nuestro cerebro, y que obviamente nos enfoquemos en otra cosa que no sea esta situación que estamos viviendo en ese momento, esta manifestación que estamos teniendo en ese momento por la ansiedad. Entonces, lo hacemos así. Yo lo voy a explicar, entonces posiblemente a mí no me salga tan bien, pero ustedes sí lo pueden ir haciendo. Vamos a ir contando en la mente conforme vamos respirando, lengua pegada al paladar, por favor, derechos. Y entonces empezamos con la inhalación. Recuerden que contamos en nuestra mente, mantenemos hasta 5, mantenemos un segundito, inflamos bien la panza, que el aire que estamos inhalando llegue bien hasta nuestra panza, que se infle. Entonces vamos ahora a desinflar ese globo, sacando el aire por la boca muy despacito, igual si quieren contar en su mente. Entonces vamos a repetir esto y de pronto esto nos va a poder ayudar de pronto a regular o a gestionar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando en esos momentos, ¿vale? Que era como una cosa que mencionaba su compañera Paulina hace un rato con respecto a la respiración. Es muy importante tomar esto en cuenta porque no va a servir de nada que nosotros respiremos como siempre respiramos, como les decía, si estamos teniendo una situación de crisis en la que no podemos respirar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eso no nos va a servir de nada, el aire simplemente va a entrar a los pulmones y no nos va a permitir oxigenar adecuadamente. Entonces podemos incluso sentirnos peor, ¿no? Seguir como con estas sensaciones. Otra de las cosas que puede funcionar, que no pusimos aquí, pero que se los dejo como un tip, solo en caso, por ejemplo, de que ustedes estén teniendo una crisis que no puedan controlar o que se sientan en esta situación y que puedan hacerlo, obviamente, funciona mucho el agua fría. Literal, en una cubeta o en su tina, si quieren, no sé, lo que tengan, en una tinita, en una cubetita, metan hielos, agua fría con hielos y metan la cabeza unos segundillos, unos minutitos, lo que ocupen. Esto ya es una situación, si no tienen en ese momento ninguna otra ayuda, no pueden generar otro apoyo y están sintiéndose demasiado mal, pueden hacer esto. ¿Qué ocurre con esto? Pues que evidentemente pues, el agua nos ayuda a relajarnos y a enfocarnos porque como está fría, pues me concentro, ¿no? En el agua fría, mi cuerpo, mis sensaciones van en ese momento al agua en lugar de a todo esto que estoy. No les voy a decir que con esto se les va a olvidar los pensamientos que puedan estar teniendo en estos momentos, pero les va a ayudar, ¿no? A sentirse un poquito mejor. Otra de las cosas que puede funcionar cuando estoy, por ejemplo, en un examen y no puedo salir o no puedo hacer este tipo de cosas es, hay una técnica que va con las 5 vocales, A, E, I, O, U, y entonces como estos pensamientos catastróficos se están apoderando de mí en estos momentos y entonces me están llevando a tener todas estas manifestaciones y todas estas situaciones, trato de enfocarme un poquito y entonces lo que puede servir es empezar a buscar en la habitación en la que estoy, en el salón de clases, objetos que vayan con la letra A, ¿no? Por ejemplo, A de agua, E de examen, ¿no? Y de, no sé, qué sé yo, lo que esté ahí cerca, ¿no? Entonces, de instrumentos. Eso podría ayudarnos, lo pueden hacer con el abecedario si quieren también, es un poco más tardado, pero bueno, ¿esto qué nos va a servir? Que nos vayamos enfocando. Lo que sucede con la ansiedad, como lo decía Brenda hace un rato, es que nosotros estamos no enfocados en el aquí y el ahora, no estamos como en estos momentos y no estamos pensando como estas situaciones a futuro que podrían probabilizarse. O también pudiera ser que estemos en esta situación del pasado, que me sigue manteniendo en esta situación y aunque ya no estoy ahí, lo traigo a mi presente y aunque en este presente no lo esté viviendo de esa manera, pues tengo estas mismas sensaciones, ¿no? Entonces de pronto el enfocarnos en dónde estoy o qué estoy haciendo aquí
nos podría ayudar. Hay otra herramienta que utilizan las personas que llegan a tener crisis de ansiedad, que tiene que ver con los sentidos, ¿no? El gusto, el tacto, el olfato. Entonces de pronto puedo leer algo que me traiga al estoy aquí, no estoy corriendo ningún peligro, no sé, puedo oler mi perfume, de repente puedo probar algo de comer, puedo, no sé, escuchar algo. Entonces de pronto ese tipo de técnicas nos podrían ayudar. Ojo, esto solo es en cuestión de que de pronto lleguen a necesitarlo. Si es una situación constante, como lo mencionaba mi compañera, si es una situación en la que ya está siendo un impedimento para que ustedes lleven su vida de manera cotidiana y de manera funcional, lo mejor que pueden hacer es ir con un especialista que les pueda brindar un apoyo y una atención personalizada, ¿vale? Pero de todas formas, pues les dejamos esto para que si en algún momento se sienten mal o tienen alguna sensación que no puedan controlar con respecto a la ansiedad, pues estos son algunas técnicas o algunas herramientas que pueden ayudarles. Gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, también es importante, bueno, como tip, también en una situación, por ejemplo, de una manifestación de situación de taquicardia, por ejemplo. Sirve mucho la bolsita literal de papel y estar respirando la bolsita para poder tener un estado de calma, por ejemplo. Y es bien importante saber que todas estas estrategias que mencionamos no son instantáneas. Es un entrenamiento. Así como vas al gimnasio, así como acudes a las clases a capacitarte, es importante que practiques la respiración, porque tal vez ahorita dices, ya, increíble, pero para poder hacer bien el proceso, sí tienes que tener constancia. No sé, en la actividad física, pues tal vez empezamos con 5 minutos, después 10 minutos, en algo que te guste. No precisamente tiene que ser correr, puede ser bailar, puede ser, no sé, incluso, sí, salir a caminar, respirar, por ejemplo. En este caso de la alimentación, también es importante que evidentemente no vamos de la noche a la mañana vamos a hacer super fitness y vamos a ser veganos y todo eso, ¿no? Igual es constancia, ir midiendo bien y viendo bien que tu alimentación realmente sea sana y no sea solamente superficial por encimita, que te estés nutriendo. Y también está lo que mencionaba mi compañera, técnicas de relajación. Por ejemplo, la meditación, el yoga, todo eso lleva una disciplina. Entonces es importante que no pensemos que estas estrategias van a ser milagrosas y al otro día es como, ya, no tengo ansiedad. No, es importante que cuides de ti mismo y te comprometas, digamos, a este proceso. Sería increíble que no sé, al darnos cuenta que tenemos esto y tomar la iniciativa de mejorar, si es que persiste estos síntomas, estas manifestaciones, justo acudir a un profesional. En este caso les vamos a dejar algunas instituciones y números. Estaría padre que lo tomaran como screenshot para que lo tuvieran a la mano. Bueno, dejamos aquí el primer número es el que ya hemos mencionado, por ejemplo, en tutorías, que es CAOPE, la Facultad de Psicología, la Dirección General de Atención de la Salud y la Clínica de Psiquiatría y Salud Mental. En este caso dejamos su correo. Por aquí en esta cuestión, en la clínica de psiquiatría, por ejemplo, sí le pusimos ahí que se requiere estar inscrito y contar con credencial vigente. ¿Esto por qué? Porque no solamente les estamos brindando estos números de atención para que ustedes puedan acudir, sino si ustedes tienen algún familiar o de pronto tienen algún amigo que se encuentra en esta situación, que les pide ayuda o que ustedes por ahí se dan cuenta, platican con él y él quiere acudir a alguna de estas instituciones, pues puede hacerlo. Ahí le dirán como todo el proceso para la inscripción y demás. Solo en la Clínica de Psiquiatría y Salud Mental, que está en la Facultad de Medicina, sí necesita ser alumno, estar inscrito y contar con credencial vigente. O sea, ser alumno de la UNAM, ¿vale? No de la carrera en específico. Okay. Y en este caso dejamos algunas líneas que es como atención en general, que estaría padre que también las tuvieran a la mano en cuestión de algún
alguna emergencia, situación que tuvieran, poderlas tener a la mano para poder hablar, acudir. Pasamos a la siguiente. La línea de atención general y ideación suicida, por ejemplo, prevención contra el suicidio. Y bueno, ahora vamos a pasar a la actividad de hoy, que se llama Ciencias y Acheros, dijeron, ¿ok? Bueno, Esto más que nada es para reforzar un poquito lo que vimos, para ver si se acuerdan un poquito de Coin, para que lo manejen un poquito más y lo tengan un poco más presente. ¿Vale? Entonces, como mi compañera Brenda va a dirigirla y va a estar compartiendo pantalla, pues no puede verlos. Entonces, por ahí si quieren participar, en lugar de abrir su micrófono, sí voy a necesitar que levanten la mano, porque para que no nos estorbemos por ahí, ¿no? No nos vayamos a atropellar en la participación. Son preguntas muy, muy sencillas, realmente solamente es como para recapitular lo que vimos durante la conferencia. Y pues bueno, los dejo con mi compañera, yo voy a estar al pendiente por aquí de sus participaciones. Gracias. También en el chat pueden participar. Sí, sí. Algo importante es que no hay respuestas correctas e incorrectas, ¿ok? Lo importante es que se lleven algo de esto y para eso es esta actividad, para que, digamos, ustedes vean, tanteen qué tanto se llevan de esta charla. Entonces, iniciamos con la pregunta número 1. ¿Alguien de manera, digamos, voluntaria quiere pasar? ¿O qué hacemos? Antes de que, bueno, si quieres primero pon la pregunta, no vaya a ser que no quieran porque no saben si van a saber. Ok, bueno. Pregunta número 1. Da un ejemplo de una manifestación de ansiedad fisiológica. Por ahí, por favor, levante su manita quien quiera participar o póngalo por medio del chat. Ok, Daira, por favor. ¿Era lo de la taquicardia? Muy bien, Daira. Efectivamente, una manifestación de ansiedad fisiológica puede ser justo esto, taquicardia. Paulina Muchas también gracias. quiere participar. Adelante, Paulina. Sí, sería la sudoración. Sí. Ok. Sería bien. otro ejemplo de manifestación fisiológica. Muy bien. Justo. Ok, entonces para las dos. Ok, vamos a la pregunta número 2. ¿Qué puedes hacer para contrarrestar la ansiedad? Paulina. Hacer yoga o empezar una rutina. Muy bien, Ok. Paulina. Justamente. Por aquí también Ivette nos dice ejercicio. Ok, muy bien. Son cosas que podemos hacer para contrarrestar un poco la ansiedad. Ok, vamos con la pregunta 3. Menciona algunas manifestaciones cognitivas o una que les haya sucedido, por ejemplo, a ustedes. ¿Algún pensamiento? Ok, por aquí Paula nos dice que falta de concentración. Exacto, sí. Yo todo el tiempo. ¿Por ahí alguien más, alguna otra cognitiva que... Ok, Rebeca, adelante. Rebeca, ¿Podría ser bloqueos también? Muy bien, bloqueo, también sí. bloqueos. Paulina, adelante. La sensación del miedo. Sí, sí entraría en cognitivo. Muy bien, Paulina, gracias. Vamos con la pregunta 4. Menciona una situación en donde hayas presentado alguna manifestación de ansiedad. Esto va más enfocado, ya mencionaron fisiológica, cognitiva, pero ahora ustedes, que han experimentado una experiencia, digamos.
Rebeca. Tras tener, bueno, cuando me estaba dando un ataque de migraña, me dio un ataque de pánico. Ok. ¿Nos puedes contar como más, un poquito más qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que sucedió esto? Sí, a mí me da mucho miedo cuando me dan ataques de migraña porque me explicaron, ¿no? Que puede desencadenar pues en un derrame cerebral. Entonces, pues ya tenía mucho tiempo que no me daban y estaba justo en clase en línea y pues a mí me empiezan a dar como síntomas antes de que me dé el ataque, ¿no? Entonces empecé a ver como puntitos, mi mano se empezó a dormir. Entonces, cuando mi mano se empieza a dormir y mi boca también, pues es cuando me empieza a dar el ataque de pánico, ¿no? Porque ya sé que se va a poner pues fuerte el ataque de migraña. Y cuando mi mamá vino, pues me quedé callada un rato porque me estaba doliendo mucho la cabeza y me pidió hablar y yo ya no pude hablar, o sea, no se movía mi lengua. Entonces, pues yo pensé que pues ya me iba a dar un derrame ahí y fue cuando me empezó a faltar la respiración y pues empecé a hiperventilar y hasta que pues mi mamá me calmó y empecé a hacer pues los ejercicios de respiración que ya pude tranquilizarme. Muy bien, muchísimas gracias, Rebeca. Creo que lo que dices pues nos puede servir a todos justo como para que tengamos esta visión, ¿no? De lo que puede suceder o lo que puede desencadenar una situación de ansiedad tan fuerte. Por aquí en el chat mencionan, Ivette, cuando tengo alguna actividad y me queda poco tiempo. No sé, como un examen, una tarea o algo por el estilo, Ivette. Tarea normalmente, ok. Muy bien, de ahí de pronto podría ayudarnos como justo esta parte de establecer como las rutinas o de tener una organización en nuestro tiempo para que justo tengamos como bien estructurado en qué tiempos podemos hacer nuestras actividades y contrarrestar un poquito esta ansiedad de ya lo tengo que entregar y todavía no lo tengo listo, ¿no? Sí, justo. Y también de la mano, crearte un hábito de estudio, o sea, no tienes que estar todo el día justamente enfrente de la computadora para poder aprenderte los temas o poder estudiar para un examen, porque pues eso tampoco es lo ideal, ¿no? Sería que te fijaras, hay muchos métodos de estudio, el que se acople más a ti y tomarlo, ¿no? Para poder, digamos, mejorar y disminuir estas manifestaciones de ansiedad. Bueno, por acá Ariadna nos dice, cuando quiero resolver algún problema y no encuentro una solución exacta. Ok, en este caso podrías jerarquizar, digamos, escribir todas tus soluciones, digamos, ir visualizando o pensando cuál sería más viable, por qué elegir, digamos, no sé, tienes 5 soluciones o tienes 5 posibles soluciones. Escribirlas e ir pensando, o sea, elegir la más viable y la más acorde a la situación, por ejemplo. Y no solamente quedarte con el pensamiento, sino tomar acción y plasmarlo. Y tal vez cuando lo escribas, tal vez alguna te sea más lógica o más viable. Ok, pasemos a la última pregunta. ¿Alguien más o no hay nadie más? Ok. Pues esto es un poquito más de otra experiencia, otro ejemplo, digamos, o experiencia en donde hayan presentado alguna manifestación, alguna situación en donde se hayan sentido ansiosos o donde pensaron sentirse ansiosos. Algo cotidiano, como algo muy cotidiano que los haga a sentirse de esa forma, pero que se den cuenta que es como justo esta sensación ansiosa, pero que no trasciende de ahí, ¿no? Que no conlleva como eh, pues no sé, como este mal funcionamiento ya de su cotidianidad, sino que simplemente pues puede suceder y que lo pueden percibir como esta situación que les presenta ansiedad.
Ari. De manera... Aquí Rosa nos dice, cuando tiene que viajar y tiene el pensamiento de que algo importante se le está olvidando, entonces revisa cada 5 minutos y trae todo con ella. Creo que esto es algo que nos pasa así muy comúnmente a todos. Esto podría ser una situación, la que nos presenta Rosa, como justo de esto cotidiano, que podemos sentir ansiedad, pero que no necesariamente trasciende más allá, ¿no? A esta situación de trastorno, a esta situación que nos impida hacer las cosas. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, Rosa. ¿Alguien más? Y ya para dar cierre a la actividad. Muy bien, pues por aquí Paula nos dice que cuando tiene que tomar una decisión importante. Ok. En realidad, sí. O incluso cualquier tipo de decisión a veces. Sí. Es justo, se presenta como este nerviosismo, esta sudoración, sudando la gotita. Entonces, sí. Ok, bueno, pues si no hay más participaciones, esta actividad pues se termina aquí. Bueno, vamos a darle el honor a todos los que participaron. Bueno, antes de terminar, digamos, la presentación, me gustaría mencionar que es importante que esta parte de ser conscientes y ser pacientes con uno mismo. O sea, como ya mencionamos, todo lleva una secuencia, un proceso, y tampoco es que si a la primera, digamos, o sea, la primera semana no ves una mejoría en cuestión de estas manifestaciones, pues te rindas, ¿no? O sea, es constancia. Entonces, pues hasta aquí terminamos la actividad. Muchas gracias. Ahorita vamos a pasar a la ronda de dudas o preguntas, si es que hubiese alguna. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias por la atención y la participación también. Pues muchísimas gracias, chicos. La actividad más que nada era para ver un poquito de lo que habíamos visto, para reforzar un poquito lo que habíamos visto y ver si había quedado como claro. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta acerca de algo de lo que hayamos visto o quiera comentar algo al respecto. Por ahí, Isabel, creo que se prendió tu micro, pero no sé si... Muy bien, pues en dado caso de que no haya dudas, de que nadie tenga como nada que preguntar, pues les agradecemos muchísimo por su tiempo, por la participación, por estar aquí. Esperamos que haya sido de su agrado, que sean cuestiones que les sirvan en estos tiempos, que puedan ustedes gestionar de manera diferente. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicas. Bueno, nada más quisiera aprovechar para invitarles. Mañana tenemos más actividades. Será la última actividad de esta ronda de formación integral, y va a ser un conversatorio sobre las experiencias de la pandemia. Entonces, mañana a la misma hora, en este mismo vínculo, pues, o en esta misma sesión de Zoom, estaremos trabajando esa actividad. Entonces, si pudieran estar presentes, pues se los agradeceremos mucho, ¿no? Y pues ya, creo que eso sería todo. No sé, Ángeles. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Alejandro, Iliana, Brenda, por esta presentación. Como siempre, les agradecemos su participación en este programa. Y pues a todos los asistentes les agradecemos el que hayan estado presentes aquí y participando en esta actividad que nos pusieron Brenda e Iliana. Y pues los esperamos el día de mañana para el conversatorio que nos menciona el maestro Alejandro. Pues nuestra parte sería todo y pues que pasen una excelente tarde.